te adoramos. Vamos a estar puestos en pie, nos vamos a sentar un ratito. Usted se va a sentar un ratito más ahorita. Pero por ahora vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra y orar así. Vamos, y la palabra dice así, ¿todo el mundo la tiene? Amén. Amén. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Voy a leerlo una vez más. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Gloria al poderoso nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la porción que has destinado para esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres fiel sobre todas las cosas. Tú eres real, Señor Jesús. Reinas. Te pedimos, Señor, que llenes nuestras copas con un vino nuevo y fresco. Dígale que está a su lado, no renuncies en tiempo de conquista. Dígale que está al lado suyo, no renuncies en tiempo de conquista. Don't quit. Amén. Bendito el nombre del Señor. Puede sentarse. Doy gracias al Señor por esta palabra, por esta historia, una historia poderosa. No pensé que Dios me iba a traer aquí, porque el domingo fuimos ministrados por un verso de esta porción en otro lugar, y fue bien poderoso. No pensé que el Señor me iba a traer a esta historia, pero es una historia poderosa. Nunca renuncies en tiempo de conquista. Ese es el tema para esta hora. El tema que la Biblia pone y ha plasmado habla de los preparativos para la conquista. Antes de esa victoria o camino a esa victoria, las grandes cosas que pueden ocurrir. Es una historia bien interesante. Una historia que nos llama mucho la atención. Es una historia que ocurre 30 días después de la muerte de Moisés. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, en Deuteronomio 34, si mi mente no es infiel, déjeme estar segura de lo que le estoy diciendo. Deuteronomios 34, sí, habla de la muerte de Moisés y nos especifica, nos habla un poquito más de lo que es la muerte de Moisés y el luto que guardaron esta gente, este pueblo, a un líder que estuvo con ellos haciéndolo en obediencia a lo que Dios le había demandado, pero haciéndolo él. El poder de Dios se le había otorgado. Así como usted carga con una porción del poder de Dios, así como usted carga con una fuerza por la sangre de Cristo y tiene acceso a todos estos beneficios, así Moisés tuvo la autoridad. Aconteció esta historia después de la muerte de Moisés. Moisés era un hombre que era siervo de Jehová. No voy a abarcar mucho en su historia. Usted la conoce. Si quisiera buscar un poquito más, lo puede hacer en su casa. Pero Jehová habló a Josué, el que era hijo de Nun, porque él era el servidor de Moisés. Él era el primero, él era el asistente de Moisés. Él era el que estaba ahí cerquita. Él fue el que cuando Dios le dijo, escoge a alguien y prepáralo, escoge a alguien y reprodúcete, escoge a alguien que siga haciendo el legado que tú estás dejando. Prepara a alguien que haga, no se quede todo en blanco, todo este trabajo que has hecho, toda esta labor que tú has hecho, esta relación, estas victorias que has logrado, esta deliberación en este pueblo, la creencia, el fundamento que has logrado, tiene que permanecer. Prepara a alguien y reprodúcete en esa persona. Cuando Moisés muere, le dice Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho, a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies,
de vuestro pie, perdón. ¿Sabes que el Jordán significa el que desciende, el que baja? Porque era un río que era bien caudaloso, un río que tenía mucha agua, un río que era caracterizado porque tenía mucho aumento de lo que es la salinidad. Un río que tenía mucha sal. Cuando llegaba a la desembocadura o cerca de lo que son las corrientes, cerca del mar muerto. De hecho, penetra dulce en el lago Kineret, pero se saliniza, a partir de allí hasta llegar a lo que es el mar muerto y hace un 380% de lo que es salinidad. Esto significa que es 8 veces más salado que los océanos. Y este río es el río que años después bautizaron a Jesús. Este mismo río. Y Dios le da unas instrucciones y lo primero que le dice es: levántate y pasa este Jordán. Le da unas instrucciones de primera. Usted sabe que la sal, que es una sustancia ordinariamente blanca, que es cristalina y que el sabor propio es bien señalado y es muy soluble en el agua y es, crepitante en lo que es el fuego y que se emplea para sazonar los alimentos y para conservar lo que son las carnes muertas. Por eso nosotros, cuando adobamos las carnes, casi todo lo que tenemos, por lo menos, tiene sal. Y casi todo el mundo usa sal. No usa ajo, si no usa cebolla. Tratamos de usar condimentos. Pero lo que quiero resaltar es que inmediatamente ellos terminan el luto de los 30 días. Dios le habla a Josué. Es tiempo, ya, párate, ya pasaste el luto, ya pasaste la tristeza, no te vas a quedar en este estado toda tu vida. Es tiempo de trabajar, es tiempo de continuar, es tiempo de seguir, es tiempo de continuar y de seguir abriendo puertas. No es tiempo de que te quedes en la tristeza y le abras puertas a la depresión o le abras puertas al desánimo, le abras puertas a lo que es la dejadez. Y Dios comienza a darle unas instrucciones y le dice: después que pases el Jordán, vas a pasar desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Tiene que pasar el Jordán, que es un río que es salado, ¿verdad? Está pasando este río después de haber pasado por un luto. Después que pasen el río, van para el Líbano. La palabra Líbano significa blanco y se refiere a lo que son 2 cordilleras de montañas que hay en el país. Y después vas a lo que es el gran río Éufrates. Pero primero, antes del Líbano, después del río Jordán, vas a pasar el desierto. O sea, que estás en una temporada que acabas de terminar, una temporada de luto. Vas a pasar por lo que es un tiempo salado. Luego entonces vas para el desierto. El desierto donde hay soledad, el desierto donde hay silencio, el desierto donde las temperaturas son extremas y cambian entre el día y la noche. Por el día el caliente, el calor, por la noche el frío. Véngase las tormentas de arena, los tornados y todo este tipo de sistemas atmosféricos que se pueden formar. La soledad, la sed, la escasez, el cansancio que se levanta en nuestras vidas a través del desierto. Pero el desierto es el único lugar en que tú tienes y se despierta, se aviva lo que es la confianza tuya en Dios. Porque la única fuente de provisión que tienes en medio de tu desierto es Dios. No hay nadie que se te pare al lado, a menos que haya habido un buen administrador y haya cargado con algo y tengan sustancias y tengan cargamentos para sobrevivir ese tiempo.
Pero usualmente el desierto es el tiempo donde entendemos que se aviva nuestra confianza en Dios. Es el tiempo donde no se oye ninguna voz. Es el tiempo donde quizás sientes que todos te dieron la espalda. Es el tiempo donde a lo mejor piensas que no hay nadie a tu lado. Es tu peor momento donde piensas que no hay nadie que te haya o que te pueda dar apoyo. En ese tiempo es donde lo único que nos resta es tirarnos de rodillas y entender que nuestra provisión viene del cielo. Y no solamente material, sino la provisión de nuestra compañía, de nuestra felicidad, de nuestra alegría, de nuestro gozo, de nuestro fervor. Todo esto sale cuando nosotros entendemos que somos felices por nosotros mismos, abrazando lo que es el gozo de nuestra salvación. Y entonces pasas por el río Jordán, pasas por el desierto y entonces vas al Líbano. Y entonces del Líbano vas al río Éufrates. El río Éufrates, si lo vamos a derivar de lo que es el original griego, significa fertilización o fructífero. ¿Sabes que a pesar de la sal ser un condimento tan salado, su mejor sabor y su mejor sonido sale constante cuando está en el fuego? Lo mejor que sale de la sal, su sazón, su sabor, sale después que pasa por el fuego, porque lo que está condimentado con eso le saca un sabor. Amén. Toda la tierra de los heteos, después que llegas al río Éufrates, entonces no solamente vas a llegar al río Éufrates, entonces tienes que también pasar toda la tierra de los heteos hasta llegar al gran mar donde se pone el sol. Toda la tierra de los heteos. O sea, después que ya estás produciendo y que estás fertilizado y que eres fructífero, te manda a una tierra o pasas por una tierra donde lo que hay es paganismo, donde lo que hay es religión, donde lo que hay es confusión, donde lo que hay es un gentío, una generación formada con unas creencias erróneas. Pero si no hubieses pasado por lo que pasaste antes, por el desierto, por el Líbano, por el Jordán y todos estos lugares, no hubieses podido entender que de la única forma que tú puedes pararte firme ante alguien que quiera dañar tus creencias, tus principios o tus valores bíblicos, va a ser cuando tienes consistente la firmeza de que tú confías en Dios. Cuando ya ha sido sembrada la palabra, que no existe nada que pueda detener, porque va a venir una y otra vez, y no tiene que ser una persona, se puede levantar una situación, se puede levantar un problema que quiera hacerte pensar que no vas a lograr lo que tienes que lograr, que estás en el lugar incorrecto o que no vas a alcanzar lo que tienes que alcanzar y que el llamado que tú creías que era para tu vida no es. Los lugares destinados para alcanzar la conquista en cuanto a este pueblo fueron el río Jordán. Luego del río fue el desierto, luego el Líbano, luego el río Éufrates y aparte de todo eso, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, donde termina. Aquello lo último para la posición en la que ellos, ¿verdad?, globalmente se encontraban, donde se pone el sol. ¿Ya ha visto cuando usted mira al horizonte, cuando mira al mar y está la puesta del sol, que usted se cree que usted puede nadar un poquito y lo puede tocar? ¿Usted se cree que usted puede llegar? ¿Usted sabe cuando la vista lo engaña? O cuando hay gente que se para y usted ha visto que, yo no sé si usted ha visto que se toma la foto y hace así que está tocando la torre de Eiffel o que está aguantando la torre esta que se está cayendo. Y nosotros creemos que y Dios le dice hasta donde se pone el sol. Hasta ahí. Todo eso vas a conquistar. Tienes que pasar todo eso primero. O sea, no es que hasta aquí llegaste, te está dando las instrucciones. Dios te está diciendo todos los lugares que vas a visitar, pero no te está diciendo todo lo que vas a sobrellevar, todo lo que vas a vivir, la jornada que vas a experimentar en cada uno de esos lugares. Pero no importa, porque cuando ya tú llegas al final, has adquirido lo que necesitas para producir en una tierra de conquista. Nadie
te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios establece que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Dios establece que cuando alcances todas estas cosas que Él te dijo que vas a alcanzar, ahí no ha terminado todo, sino que Él va a continuar glorificándose y llamándote para unas asignaturas específicas. O sea, que no es que Dios va a cumplir su promesa y ahí quedó. No es que se va a plasmar y que se va a convertir en testimonio, que se va a convertir en pasado, lo que Dios declaró para tu vida y que ahí quedó. No, Dios va a continuar trayéndote asignaturas una y otra vez. Y en cada uno de los lugares en que tú te encuentres, es menester que lo que Dios te dijo que hiciera lo hagas, porque de otro modo te vas a atrasar y vas a tener que trabajar el doble en el próximo lugar. Él afirma que no te va a dejar ni que te va a desamparar. ¿Nunca te has preguntado por qué dice dejar ni desamparar? Porque una persona que te deja es aquella que te dice, y está aclarando, es aquella que te dice, vengo ahora. Imagínate que Dios te diga, vengo ahora un momentito, quédate aquí, yo vengo ahora, voy a hacer algo. Y la que te desampara es aquella que te abandona. Por eso dice que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a desamparar. No importa tu circunstancia, no importa tu situación, no importa tu condición, lo que tengas o dejaste de tener, o aquello que hacías y dejaste de hacer, o lo que comenzaste a hacer, o si estás llevando una doble vida dentro de la iglesia, Dios no te va a dejar. Pero el hecho de que Dios no te deje no significa que Dios está probando lo que estás haciendo. Es hora de que te levantes y afirmes tu caminar. Esfuérzate y sé valiente. Le dijo Dios una y otra vez, porque tú repartirás, le dice el Señor, a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el que va a administrar. Esfuérzate y sé valiente, porque la sabiduría te la he dado a ti. Pueden haber millones, pero Dios te escogió a ti. La sabiduría Dios te la dio a ti. No ha sido cancelado nada. Solamente esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente para que puedas hacer conforme a todo lo que se estableció en el legado que se te entregó. Para que puedas hacer todo conforme y en obediencia a lo que Dios estableció sobre tu vida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche la palabra. De día y de noche la Biblia. De día y de noche leerla. De día y de noche estudiarla. De día y de noche escucharla. De día y de noche escudriñarla. Desespérate creyendo que si no la lees pierdes la vida eterna. Dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece. Hazte cuenta que vas a perder la salvación. Dije, hazte cuenta que vas a perder la salvación si no lees las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque de la única forma que te van a traer a la memoria los citatorios en medio de las circunstancias, cuando te viene la tentación, ¿te acuerdas que estudiamos Jesús los 40 días? De la única forma que Él venció todas las tentaciones del enemigo, que lo dejó sin fuerza, que lo dejó sin más ideas ni estrategias, fue citándole la palabra. La mejor manera de vencer la tentación es la palabra. La arma más poderosa que tú puedes tener es la Biblia. El arma más poderosa que tú puedes tener es la Biblia, porque es la que te trae el conocimiento, la revelación y te da a conocer los misterios que Dios tiene para ti, que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para su iglesia, que Dios tiene para tu generación, para tu vida. La Biblia es la que te revela que la sangre de Cristo te limpió. La Biblia es la que te dice que Cristo vive. La Biblia es la que te dice que el que te creó cuenta contigo hasta el día de hoy. Pero le ministran una y otra vez. Esfuérzate y sé valiente. Que no se aparte.
No le des la espalda a la palabra. No permitas que cojas polvo. Si vas manejando en el carro, hoy en día los instrumentos están tan avanzados que tú puedes poner la aplicación y ella solita comienza a leer. Ella solita comienza a narrarse. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. No puedo leer, déjame escuchar. Déjame aprovechar. Déjame armarme. Déjame llenarme, déjame capacitarme, déjame llenarme de lo que me va a ayudar a impulsarme, de lo que me va a ayudar a mantenerme, de lo que me va a ayudar a crecer, de lo que me va a ayudar a mantenerme donde Dios quiere que me mantenga. Porque el hecho que Dios te haya hablado de una promesa que ha de cumplirse, el hecho de que Dios haya establecido un llamado sobre tu vida, no significa que no se van a levantar circunstancias, no significa que no te van a traicionar, no significa que todo va a ser fácil, no significa que todo va a ser fácil. Se van a levantar circunstancias, se van a levantar situaciones, pero de la única forma que tú te vas a mantener firme, esforzándote y con valentía, es por la palabra. Mientras tú camines en obediencia, a pesar de que te vengan los pensamientos de duda, a pesar de que te vengan las preguntas y las interrogantes de por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué fulano sí, por qué yo no, por qué Susana sí, por qué yo no, por qué en este lugar y por qué en este no, porque aquí lo hiciste y aquí no lo hiciste. Aunque se levante la incredulidad, aunque se levante el temor, las debilidades, la impaciencia en querer ver que lo que Dios te dijo y te prometió se manifieste en el momento que tú quieres. Aunque se presente la incertidumbre, aunque se levanten los complejos, aunque se levanten los pensamientos inicuos y cognitivos, la visión que se te está presentando sea diferente. Aunque esta se te presente, si aunque a pesar de todas estas cosas te presentas para hacer lo que Dios dijo, vas delante de Dios a consultar. Y es ahí cuando recuperas tu fuerza, es ahí cuando recuperas tu ánimo y tu valentía. Pero si no te presentas delante de Dios, llega el desánimo, llega la tristeza. ¿Y cómo lo voy a combatir? Si mi espíritu no ha sido nutrido, ¿cómo me va a traer a memoria la palabra? De la misma forma que el espíritu te trae cuando estás orando, cuando estás intercediendo. Orar en el espíritu, porque el espíritu sabe lo que necesitas. Tú sabes lo que quieres, pero más allá, el espíritu sabe lo que necesitas. Y cuando el espíritu sabe lo que necesitas, mira, no importa que no hables en lengua. Cuando tú oras en el espíritu, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo he experimentado. Estoy orando y de momento pego a interceder o comienzo a interceder y Dios me dice, intercede y reprende por esto. Y me trae una palabra que cuando la menciono, y me sale. Y después que me sale, que termino, voy y busco lo que significa porque no sé ni lo que significa. Y cuando busco lo que significa, tiene sentido la oración y existe la palabra. Significa que no siempre tiene que ser en lenguas. Mientras tú ores en el Espíritu sabe lo que tú necesitas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que te esfuerces, que seas valiente. Que te esfuerces, que seas valiente. Que no temas, que no desmayes. Que te esfuerces, que trabajes. Que te esfuerces, que te levantes. Que te esfuerces, que administres, que adquieras conocimiento, que estudies, que escudriñes. Que te esfuerces, que trabajes. Que te esfuerces, que crezcas. Que te esfuerces, que salgas de tu zona de comodidad a lo que es aquello que es un reto, aquello que parece ser imposible. Sal. Es de la única manera que vas a probar que las alas pueden darte la autoridad para volar más alto. Saliendo en las alturas, donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo. Dice, no temas, no desmayes. Que no temas, no desmayes, no colapses, no te desgastes.
No te rindas. No te vayas en blanco. Dios tiene control. Él está contigo. Quien pierde el control somos nosotros con nuestros pensamientos. Antes de que tú vayas a conquistar, cualquier cosa que Dios te dijo que iba a conquistar, tú vas a tener la sabiduría que necesitas, porque Dios te la va a asignar, así como lo hizo con Josué, para que tú puedas sobrepasar todo lo que va a intentar afrontarte y todo lo que va a intentar confrontarte, para ver si es verdad que las armas que adquiriste las puedes utilizar y las sabes utilizar. ¿Para qué tú quieres estar armado? ¿Para qué tú quieres ser un soldado si no vas a utilizar lo que Dios te dijo que utilizaras? Es por fe. La manifestación de la fe no requiere que si tú sientes o no, que si te gusta o no te gusta, que si lo vi o no lo vi, que si lo escuché o no lo escuché. La Biblia dice que la fe es aquello que no se ve, la certeza, la convicción. Créelo. No importa lo que humanamente el panorama te pueda decir. Josué comenzó, después que Dios le dio las instrucciones, Josué comenzó y mandó a los oficiales del pueblo y les dijo que pasaran por el campamento y que mandaran al pueblo y que dijeran: preparen comida, porque dentro de 3 días, le dice, van a pasar el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nos da en posesión. La Biblia es el arma primordial ante el camino de la conquista, porque es la que va a deliberar las armas espirituales que tú necesitas en esta temporada de victoria. Tu alimento principal es la palabra de Dios. Tu arma más poderosa es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a vencer esos pensamientos inicuos si no te ocupas de cargar el arma más poderosa que tienes? Y no estoy hablando solamente de que la cargues y la tengas, sino que la pruebes, la practiques y la pongas en su funcionamiento. Que la mantengas lista para el uso. No es que cuando la tengas que usar, espérate, déjame ver cómo es que yo, dónde es que dice, pero yo como que leí, yo como que escuché. No, que tengas la certeza porque estás preparado, capacitado, porque Dios te ha entregado los recursos que necesitas para mantenerte firme. No solamente eso, Josué les dice: acuérdense de la palabra que Moisés la palabra que dice: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. No han llegado. Están caminando. Dentro de 3 días empieza el camino. Acuérdate de la palabra que Dios te dio. Trae a tu memoria aquellas promesas. Aunque se presente lo que se presente, o se ausente lo que se ausente, o lo que piensa o crees que está ausente. Cuando vas delante de Dios y tú eres transparente, y tú eres genuino, y tú eres honesto, y eres obediente, vas a llegar, lo vas a ver, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Créele, acuérdate cuando estés en tus tiempos de desolación, en tus tiempos donde estás siendo confrontado ante si sigues caminando o no. Activa tu fe, acuérdate de todas las señales que le pediste y Dios te confirmó cada una de ellas. Acuérdate de la palabra que Dios te dio para que te lanzaras a la tierra que te prometió. Acuérdate del sinnúmero de veces que Dios produjo provisión para que tú dieras un paso de fe. Y ahora te preguntas si será o no será. Acuérdate de la palabra que te hizo impulsarte a caminar en fe. Acuérdate de la palabra que Dios te dio. Acuérdate del impulso. Acuérdate del empujón. Acuérdate de la motivación. De aquello que sentiste que te dijo:
camina, arranca, trabaja, lánzate. Solo Dios lo hace. Acuérdate de las puertas, de cada una de las puertas que se abrieron para que entraras en el camino de conquista. Ese momento en que tú dices, ¿arranco o no arranco? ¿Empiezo el viaje o no lo empiezo? ¿La jornada es o no es? Y Dios viene y se presenta un panorama con un horizonte que te hace y te da certeza y seguridad para que tú arranques. Pero caminando por el desierto, caminando por el río, caminando por la tierra donde pareciera ser que todo está en tu contra, te cansas y prefieres darle autoridad a aquello que no la tiene. Prefieres prestarle atención a eso que no necesita atención. Y se te olvida que Dios fue el que te posicionó, que Dios fue el que certificó que eso te pertenece. Ellos no habían llegado, faltaban 3 días. Y Dios dijo, lo que les entregué, lo que ya les pertenece, lo que ya es tuyo. Entonces, ¿por qué poner en duda lo que Dios estableció? ¿Por qué creerle? ¿Sabes que nadie puede entender la victoria si no es aquel que ha pasado por el camino que tiene que pasar? Nadie puede decir, lo puedes predicar, lo puedes mencionar, lo puedes escribir. Y cuando tú dices casa familiar, casa que conoce los tiempos, hasta que tú no lo vivas, hasta que tú no abraces la visión, hasta que tú no lo sientas en tu vientre, lo cargues en tu corazón, no lo vas a entender. Lo puedes llevar quizás de la mano, pero va a ser como si no leyeras la palabra. No es hasta que lo vives, no es hasta que se te revela que nace la pasión, que despierta. La palabra te sustenta, la palabra te va a dar la fuerza que necesitas para mantenerte firme. Puede venir lo que sea. Y no estoy diciendo que no te vas a cansar. No estoy diciendo que no se van a levantar en tu contra. No estoy diciendo que los músculos espirituales te van a doler. No estoy diciendo que no te vas a fatigar, pero no colapses, no desmayes, no temas. Dios está contigo, Él no te deja, no te ha dejado y no te va a dejar. Deja de abrazar excusas, que si no estoy viendo, que si no estoy sintiendo, que si no estoy oliendo. ¿Qué importa? La palabra de Dios, la promesa de Dios se decretó, se estableció. Lo vas a vivir porque ya está escrito. Dios dijo que es tuyo. Dios dijo se va a dar. Dios dijo esto es para ti. Dios dijo hay sanidad. Dios dijo hay provisión. ¿Qué importa si en el mundo físico se pareciera ser que está todo en contrario? Pareciera ser que todo va contra la corriente, que todo va contra ti, que todo, nada va a favor tuyo. Eso es parte. Eso es parte. Esfuérzate y sé valiente. Significa que no todo le toca a Dios. Significa que te tienes que levantar a trabajar. Significa que tienes que tomar la decisión de levantarte. Significa que tienes que cerrar esas puertas que se han abierto, creando un stop en tu vida, haciendo una pausa para detenerte de producir. Cuando tú pasas por todos estos lugares, tú aprendes a producir en tiempo y fuera de tiempo. Tú aprendes que cuando tengas en abundancia, que estés en la tierra que ya Dios te entregó, cuando tú vayas en la tierra que ya Dios te entregó, cuando tú vivas en la tierra que ya Dios te dio, cuando tú experimentes esa entrada a lo que ya Dios te dio, a lo que ya Dios cumplió, no es que no se va a cumplir. Dios lo estableció. Está de ti, tú decides llegar hasta el final. Tú decides, levántate, esfuérzate, sé valiente, ármate de valor.
Ármate de valentía. Aunque se presente lo que se presente, párate firme, porque tú tienes lo que necesitas para pararte ante quien sea y ante lo que sea. Tú tienes la autoridad, tú tienes lo que se necesita. No existe nada en este mundo que sea más poderoso que lo que Dios te ha entregado en tus manos. No importa lo que tú sientas, no importa lo que estés viendo. ¿Sabes qué? Siempre que Dios da una palabra, se levanta un decoy, que es una falsa alarma. Es algo que aparenta ser lo que es y no es. ¿No se da cuenta? Que alguien declara algo sobre su vida y al otro día, o no pasan 24 horas, cuando se presenta totalmente lo contrario. Para que practiquemos y apliquemos que lo que aprendimos lo tenemos que ejercitar. No es para que coja polvo. Nadie va al ejército para no ir a la guerra. Nadie va al ejército. Joyce Meyer decía que aquel que es más que vencedor es aquel que reconoce, no tan solo que tiene reconocimiento, que reconoce la victoria antes de que se presencie la prueba, antes de que se presente el problema. O sea, más que vencedor es aquel que sabe el final y permanece porque ya sabe lo que hay en el final. Dios te muestra que tienes que pasar por todas estas temporadas, por todos estos lugares, pero Él no te va a dejar solo. El hecho de que Dios no te deje solo no significa que Él lo va a hacer todo por ti. Significa que tienes que pararte, esforzarte, armarte de valor. Te toca a ti tomar la decisión. Si yo decido permanecer firme o decido abrazar el temor y decido renunciar. O sea, el tiempo de conquista pareciera ser que esto es el tiempo que tú estás ahí confiado, con esfuerzo, con un espíritu de fervor, con valentía, que estás activado, que estás alegre, que estás... Y el tiempo de conquista, es el tiempo donde tú ejercitas todo lo que se te enseñó. La palabra que Dios te trae, según la vara siga subiendo, según el conocimiento siga subiendo, las pruebas no van a ser, o lo que se te va a presentar no va a ser lo mismo que en un pasado. Pero mientras tú camines en obediencia, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Todo va a ser como es a tu favor. Aunque se levanten cosas y aunque presencies cosas que parecieran ser que no te gustan. Pero al final, Dios conoce todos los pensamientos. Él es justo. No hay hombre más justo que Él. Este pueblo, su palabra se cumple en tu vida, porque Dios fue el que te habló, el que te llamó, el que te va a acompañar, no solamente en esta tierra, sino por la eternidad. No puedes ignorar la presencia del poder de Dios para querer darle atención al que te dice que estás en el lugar correcto. Tú estás en el lugar correcto, tú estás en tu tiempo. Abraza tu confianza con Dios, esfuérzate y sé valiente, como buen soldado, como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preséntate, no bajes la guardia. Debes esforzarte por permanecer firme en lo que Dios te ha llamado, porque va a llegar el momento en que te va a tocar distribuir parte de la porción del depósito de Dios a aquellos que te siguen. El Espíritu Santo te va a traer a memoria toda palabra que has adquirido, toda palabra que has estudiado, toda palabra que has leído, porque es la que te va a fortalecer en medio de la turbación. Acuérdate de todas las señales que Dios te ha dado, de todas las provisiones que Dios ha manifestado por ti en tu vida, para que alcance su instrucción en obediencia. Fíjate que cuando Josué está dando las instrucciones, le dice en un momento dado, lo busca después, lo lee en su casa: mas vosotros todos los valientes y fuertes. Declarando la misma palabra que se le estaba declarando a él, ya la estaba reproduciendo, ya la estaba poniendo a funcionar.
ya la estaba mencionando, ya estaba impartiendo sobre aquellos que le rodeaban, ya estaba activando el legado, ya estaba sembrando la semilla, ya estaba multiplicando y laborando para no dejar por desperdicio lo que Dios había puesto en sus manos. No todo lo va a hacer Dios. Hay cosas que te tocan a ti. Dios le dijo a Josué una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. Dios está de tu lado y te va a dar la victoria, pero tú tienes que esforzarte por levantar tu ánimo. Tienes que esforzarte por permanecer, por mantener tu valentía en pie, firme. Lo único a lo que tú debes estar renunciando es al desánimo. Lo único a lo que tú debes estar renunciando es a la tristeza. Lo único a lo que tú debes estar renunciando es a la depresión. Lo único que tú debes estar renunciando es al dolor, es a la dejadez, es al procrastinar. Lo único que tú debes estar renunciando es todo aquello que te dice que caíste de la gracia, que no tienes lo que necesitas, porque sabes que Dios te escogió y Él está de tu lado, pero te toca a ti proclamar o desahuciar el poder sobrenatural que Él tiene. Te toca a ti decidir para que entres en posesión de la promesa que Dios estableció para tu vida. Dios está contigo. Dios se va a manifestar. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Pero tienes que ocuparte de llenar tus pensamientos de su palabra. Es con su palabra que vas a apagar el bombardeo de pensamientos enemigos que el enemigo quiere cultivar en tu vida para que te detengas, para que renuncies. La bendición, mientras tú te mantengas en obediencia, la bendición te va a seguir. La abundancia te va a seguir. La multiplicación te va a seguir. La multitud te va a seguir. Porque te tienes que reproducir. Van a haber seguidores. Te tienes que multiplicar. El crecimiento te va a seguir. La provisión te va a seguir. Su presencia te va a seguir porque está en ti. La promoción te va a seguir. El trabajo te va a seguir. Las finanzas te van a seguir. La salud te va a seguir. El bienestar te va a seguir. Pero tienes que permanecer en obediencia citando la palabra. Tienes que caminar creyendo que lo que Dios estableció lo va a hacer. Y que si Dios te dice, cruza el río, cruza el desierto, cruza esta tierra, tienes que cruzarla. Cuando Dios te da una instrucción, ya te capacitó y te dio la sabiduría para que pudieras llegar. Un buen líder tiene excelentes discípulos y excelentes seguidores cuando es valiente y esforzado por sí mismo a obedecer los detalles de Dios en su vida. Es de la única manera. Este pueblo se levantó. Después que Dios le habló a Josué, Josué vino donde el pueblo y le dio las instrucciones a los oficiales, a los más grandes, a los líderes. Nosotros te vamos a seguir, le dijeron. Porque has dado testimonio. Nosotros te vamos a seguir. Pero solamente que tú, mientras Dios esté contigo, nosotros te vamos a seguir. Mientras tú obedezcas a Dios, nosotros te vamos a seguir. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere en todas las cosas que le mandes, que muera. Pero solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios le repitió esto a Josué una y otra vez. Y los mismos oficiales a los cuales él le estaba dando las instrucciones que Dios le dio, solamente que te esfuerces y seas valiente, le decían. Es necesario que te esfuerces y que seas valiente. Que seas valiente. Significa que se van a parar delante de ti, haciéndote creer que por un momento pongas en duda que tiene más autoridad o que tiene más valor que tú, o que tiene más poder que tú. Esta gente se paran a conquistar la tierra. Obviamente que toma una temporada más. Y
Si usted se va al capítulo 34 de Deuteronomio, dice que ellos lloraron a Moisés 30 días y que cumplieron sus días de lloro y que cumplieron sus días de luto y todo esto. Pero también dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Significa que había un sometimiento a una autoridad. Significa que había un acto de obediencia ya en su vida. Para tú ejercer autoridad, tienes que haberte sometido a autoridad. De otro modo, vas a ejercer abuso de autoridad. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero dice la Biblia que nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, que hubiese conocido a Dios cara a cara. Y que nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Fíjate que dice que Jehová le envió a hacer. Después que Dios te da la autoridad y el poder, te toca a ti si levantas la vara y declaras. Te toca a ti si utilizas el arma y comienzas a trabajar y comienzas a esforzarte. Que cuando se levante la hora, no, espérate, tú te echas para un lado en el nombre de Jesús. Yo tengo poder y autoridad y yo voy por encima de lo que tú puedas hacerme. Yo voy por encima, yo salgo en victoria. Mi victoria ha sido declarada, entonces ¿por qué yo tengo que temer ante lo que se levante? Si ya mi final victorioso fue establecido y fue plasmado. Todo esto ocurrió cuando murió Moisés. Y hay un tiempo de luto, y hay un tiempo de tristeza, y hay un tiempo establecido para que ellos descansaran y lloraran a Moisés y entendieran y reconocieran lo que él hizo. Y que fue un hombre íntegro y que fue un hombre que hizo tantos milagros y fue un hombre que los dirigió, se multiplicó, hizo todo como Dios lo dijo. Pero no se quedaron en este tiempo. Tú no puedes estar lamentándote todo el tiempo por lo que ocurrió en un pasado. Por aquello que ocurría que hoy no ocurre. Por los milagros que de ayer que fueron de ayer. La gloria que es de ayer que pasó ayer. Tú no puedes quedarte en el ayer. Que por qué lo que yo veía no lo veo hoy. Que por qué lo que yo hacía no lo hago hoy. Que por qué aquello que yo experimenté en un pasado hoy no lo veo. Ocúpate de esforzarte en permanecer valiente ante lo nuevo que viene. Haz que lo que tienes que hacer. Haz lo que Dios te ha mandado. Haz lo que tienes que hacer para que se desate lo que Dios depositó en ti. Hoy. Ayer ya pasó. Hoy es que tenemos que trabajar. Hoy nos tenemos que levantar. Hoy nos tenemos que esforzar. Hoy nos tenemos que parar firmes. Hoy tenemos que armarnos de valor. Hoy tenemos que decidir si abrazamos la promesa de Dios o nos rendimos y colapsamos. Esfuérzate y sé valiente. No renuncies en tiempo de conquista. No estás hecho para renunciar. Estás hecho para ganar y para obtener la victoria, para batallar y pelear. Por eso es que Dios te ha equipado. Póngase de pie.